Espectacular en Vértices. Comenzamos. 3, 2, 1. Silencio, chicos, va a empezar el programa. Cadena Radio MX presenta Vértices, el punto y la línea de la diversidad, con Carlos Mitru, con la participación siempre espectacular de... Y siempre es espectacular, ¿eh? Pablo Blancas, el intrépido; Daniel Delgado, el reservado; Juan Alberto Pichardo, en Vértices, el punto y la línea de la universidad. Chicos y chicas. Y ya silencio, chicos, porque si no les saco mis ojos amarillos de la Diana Salazar, ¿ok? Ya incorpórense, chicos. Daniel, que de Delgado no tiene nada. Ándale, Pablo, queremos más cuentos sin retorno, qué miedo. Juan Alberto, que anda con la dramaturgia. Y siempre es espectacular, ¿eh? En Vértices, con Carlos Mitru. ¿Qué onda, galán? 1, 2, 3, adiós. Pero que se escuche, sí, estás galán, ¿eh? 6 años nos respaldan. Claro que es espectacular en Vértices. Comenzamos. 3, 2, 1. Silencio, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es un gran día, inicio de semana. Yo soy Carlos Mitro y damos inicio al programa Vértices. Prácticamente este año 2026 estamos en el 8º año, pues festejando este programa con ustedes, un programa de diversidad donde no hay etiquetas y todos caben precisamente en el programa. Precisamente el día de hoy tenemos invitados de lujo, además de que tenemos sorpresas muy interesantes porque platicaremos de una obra musical, una obra de teatro del productor y director Óscar Aguirre, argentino, y en Toluca se está presentando una apuesta que lleva por nombre Las Otras, un acto de Eva, un musical extraordinario, y también tenemos la presencia del maestro Jorge Toribio Cruz de Montiel, le digo yo, con el tema El arte de la investigación. Más adelante lo vamos a tener aquí con nosotros y por supuesto no se pierdan las secciones que tenemos: el arcoíris del saber, diversidad y fe, y por supuesto las noches con nuestro querido amigo Juan Alberto Pichardo, noches en Times Square, así es que no se lo pierdan porque estará muy interesante. Platicará de un actor muy famoso, será modelo también, y bueno, hay mucho que platicar porque los actores reviven a pesar de que ya han fallecido, siguen vigentes. Y bueno, ¿qué les parece si para dar inicio en el programa del día de hoy, pues vamos con una sección muy interesante que es diversidad y fe? Pero antes, pues quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Daniel Delgado, que de Delgado no tiene nada, porque bueno, hoy lamentablemente la garganta no le permitió estar con nosotros, pero aquí lo estaremos esperando la siguiente semana. Así es que vamos con esta sección diversidad y fe y volvemos. Diversidad y fe en Vértices, con el reservado Daniel Delgado. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente. El arte de la investigación, el tema de hoy. No se lo pierdan, compártanlo en sus redes sociales. También agradecemos, por supuesto, a Grace en los controles técnicos y a todo el equipo por acompañarnos. Estamos, córrele, porque hay dos personajes muy interesantes, mi querido amigo Juan Alberto Pichardo. Pues extrañando, ya sabes a quién, a Carlos Daniel Delgado, sí, que Delgado no tiene nada. La garganta. Las gripas. Yo también ando un poquito así, sí, pero se te escucha. Bueno, es parte de esto, porque así los climas están muy raros. Muy raros. Pero llueve, luego viento, y luego frío, y luego calor. El chiste es que mejor cúbranse y a tomar mucha vitamina C. Así es. Por eso pues nos aprovechamos aquí un poquito de la sección de nuestro querido amigo Daniel Delgado, pues para platicar de esta obra maravillosa. Las Otras, un acto de Eva, que es original del doctor Óscar Aguirre, que también es nuestro productor general de Vértices y Retrato Íntimo, que aquí le mandamos un aplauso al productor general Óscar Aguirre. Ahí anda. Pero ¿qué te parece si vamos con un video? Vamos con el video y también con un cartel, porque tenemos mucho que platicar de esto, A ver, sí, adelante, producción.
Al otro mundo. Así es mi vida, desde que la mujer fue formateada. No se pierdan esta obra porque realmente tiene un gran mensaje. Los parlamentos tienen contenido y las artistas son magníficas. Les invito para que el día 14 vengan a disfrutarla. Es una gran puesta en escena, grandes actores, pero tocan un tema tan importante que es precisamente una problemática que tenemos en las familias cotidianas. Genial, me pareció maravillosa. Más que nada para nosotros que somos el público LGBT, pues para mí es un mensaje de inclusión. Una obra con mucho mensaje, con la diversidad de mujeres. Me divertí mucho, tiene esos toques de humor que a cualquiera nos ayuda para mí es un mundo no explorado en el teatro, en el arte del teatro. Sin embargo, la puesta en escena me hizo pasar un momento muy agradable, muy alegre, por cómo la presentaron con esa alegría, con esa soltura, con esa sinceridad. Ahí está el cartel. Listo, ahí vamos a ver el cartel, mi querido amigo. Ya vimos aquí el video de Las Otras Eva. Tenemos un minuto. ¿Qué podemos decir en un minuto de Las Otras Eva del director Óscar Aguirre? Pues bueno, que vayan a verla. Ahí está el cartel. Pasar muy bien. Es una obra muy... tiene de todo, o sea, nosotros al momento de hacerla nos dimos cuenta que es un collage de emociones porque tiene esa parte reflexiva sobre todo, tiene esa situación de la comedia también, que como actores yo creo que nos da la oportunidad de explorar esa parte de la comedia también. Entonces es una obra muy diferente a lo que se ha montado incluso aquí en Toluca, que yo siento que sí la tienen que ver para que, ya escucharon las opiniones, exacto, sientan la vibra de las Evas, de todos los tipos de Evas que existen. Y los derechos humanos. Y los derechos humanos de la porque mujer. No nada más a veces se toca ese lado de los derechos humanos de la mujer, porque la obra también tiene esa parte de ya no dividirnos, ¿no? Porque seguimos a veces con el mismo discurso, todos los años a veces el 8M se torna una situación ya de violencia, porque también es ya no es fuerte, normal. Ya no es normal. Tenemos entonces, 30 segundos, amigos, se acabó la sección. Pues bueno, vamos a invitarlos a que vean la obra. Así es, no se la pierdan. Aquelarre, Juan Aldama Sur 119, en el corazón de Toluca, entre Morelos e Hidalgo, ahí cerca de Teléfonos de México. Y pueden dejar los autos mejor en Gran Plaza, porque es el único, sí, creo que, estacionamiento que es hasta las 10 de la noche, para que ahí lo dejen con tranquilidad y se diviertan con las otras, un acto de Eva. Ustedes se preguntarán qué hace Luciana Amor y Claudia la Pispireta aquí. Vayan a vernos, ¿no? Que nos vayan a ver. Así ahí es. en el Aquelarre. Aquelarre. Adiós. Diversidad y fe en Vértices con El Reservado, Daniel Delgado. Y bueno, ahora tenemos el tema el arte de la investigación, un tema por más muy importante, y está aquí con nosotros el maestro, escritor, investigador Jorge Toribio Cruz de Montiel, le digo yo a usted. ¿Cómo estamos, mi querido amigo? Un tema muy controversial también. Hemos vivido momentos del 8M pues muy complejos, sin embargo, pues hay que seguir en esta cotidianidad. Pero ¿qué pasa? El arte en la investigación, ¿qué función tiene en estos temas sociales, mi querido maestro? Bueno, mira, para empezar, uno cuando hace una investigación, si lo enfocamos a la cuestión de que se está dando mucho de la equidad e igualdad de género y todos estos movimientos prácticamente parecen fascistas
o subversivos, porque son movimientos que perjudican incluso a la comunidad, el tráfico, la pinta de paredes, todo eso. Bueno, pues todo eso es un caos, eso son porquerías, ¿no? Que no llevan a ningún lado. La investigación es otra cosa, es una cuestión de rigor, es una cuestión para dar a conocer nuevo conocimiento y que el conocimiento existente se enriquezca con ese nuevo conocimiento, de tal suerte que lo primero que uno debe de hacer pues es lanzar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Preguntarnos acerca de algún fenómeno que uno quiere descubrir o encontrar. ¿Existe realmente la equidad y la igualdad de género? ¿Existe realmente eso que se llama liberación femenina? Etcétera, etcétera. Y ya sobre esas premisas te vas planteando, ¿verdad? Vas armando, mejor dicho, todo tu esquema de trabajo para llegar a fincar una teoría. Es decir, si no podemos elaborar una teoría que nos permita explicar este fenómeno que se está dando, si antes no tenemos una serie de hipótesis o de leyes, incluso de otras teorías referentes al tema, para armar esta nueva teoría y que realmente nos deje convencidos de que esto existe, ¿verdad? Y que aporta nuevo conocimiento pues al existente. En el ramo, por ejemplo, de las investigaciones históricas, que es mi caso, de las ciencias empíricas, como comúnmente se les denomina, porque acuérdate que también están las ciencias naturales y las ciencias exactas, que son las matemáticas, etcétera, etcétera, pues es para mí algo muy interesante porque te permite crear, repito, un nuevo conocimiento que le estás dando a la comunidad científica dentro del ramo de las ciencias sociales. Y para eso se necesitan muchas horas de investigación, se necesita tener una hipótesis elaborada de lo que realmente quieres investigar y dar a conocer para que derive esto de ser posible en la teoría. La teoría es como la reina, la madre de todo ese conocimiento acumulado a través de estas hipótesis, a través de leyes, ¿verdad? Que te van a permitir dar a conocer una nueva manera de interpretar la realidad. En el caso, por ejemplo, específico del grupo Atlacomulco, en donde mucha gente se ha quedado en hipótesis, porque no saben, al final de cuentas, si es verídico o no la existencia de esta agrupación, porque no han permitido los mismos académicos, los mismos científicos, llegar a expresar una teoría, crear una teoría con base a esas hipótesis, a ese conocimiento primario, ¿no? Ok, maestro, perdón que te interrumpa ahí en ese momento. Se dice, la cuestión de la investigación tiene que ver varios vértices aquí, el tema histórico, el tema antropológico, el tema social, cultural, político, pero me viene a la mente dos fechas. 1810, 1910, y se van repitiendo acontecimientos en la historia que, por ejemplo, como investigador, en este quehacer de investigador, ¿cómo desentrañar estos momentos históricos y por qué se repiten los momentos históricos en los mismos años, a los 100 años? Pues me voy a meter en esa parte. Bueno, en este caso ha habido una coincidencia, no es que exista realmente un patrón, ha habido una coincidencia. Porque recordé Argentina también en 1810. Sí, pero a lo que vamos es que por eso se hacen las investigaciones, por eso se llegan, las teorías son falseables. Okay. O sea, no podemos decir que una teoría se convierte en absoluta, en verdadera, todas son relativas, porque no hay nada absoluto, sobre todo en las ciencias sociales. Eso es muy complejo de resolver. En este caso, bueno, tú tienes, para el caso de 1810, 1910, una serie de acontecimientos, de sublevaciones y toda esa investigación que vas haciendo bibliomerográfica, que vas haciendo incluso de tradición oral, que vas haciendo incluso de entrevistas todavía. Bueno, hasta hace algunos años había gente que vivió la Revolución Mexicana y tenía 100 años, ¿no? Y podías entrevistarlos y estuvo ahí presente. Vas acumulando toda esta información, pero por ejemplo llegamos al 2010 en México y ¿qué pasó? Pues no pasó ningún movimiento subversivo de revolución, ¿no? En cambio ahorita tenemos
tenemos otra serie de dinámicas que se están gestando en México con las cuestiones ligadas o vinculadas al crimen organizado y a la política también, que está llegando un momento muy álgido en el cual pues parece que en México no hay gobernabilidad, ¿no? Esto puede ser una bomba de tiempo. Y puede derivar, ¿por qué no?, en algún movimiento civil fuerte, pero bueno, ya está desfasado. Estamos contemplando 100 años en cada uno de estos eventos históricos políticos de México, pues ya no checan, ¿no? Entonces, bueno, en el caso mexicano, siguiendo las hipótesis, culminando en estas teorías, ¿verdad?, tenemos que fue una especie como de coincidir, ¿no?, más que nada. De tal suerte que para poder hacer una investigación se necesitan, aparte de lo que he comentado, cuando menos 2 o 3 cosas que son cruciales. Una, recopilar o compilar toda la bibliohemerografía del tema que se requiere investigar. 2, ¿esto qué implica? Bueno, pues buscar en archivos privados, en archivos históricos, parroquiales, municipales, en archivos, etcétera, etcétera. Y la otra, bueno, pues entrevistar a las personas, es decir, hacer también una investigación de campo, es entrevistar a las personas que vivieron o han vivido estas situaciones en la cual tú te has planteado esa hipótesis. A ver, maestro, perdón esa interrupción. Menciona algo muy importante, las personas que son parte, a lo mejor, de ese movimiento social del momento, ¿qué tan verídico puede ser también, pues, los dichos o lo que vivieron ellos? ¿Es confiable, por ejemplo, este tipo de investigación con las mismas personas que han vivido estos acontecimientos sociales? La mayoría de las veces sí, pero repito, todo es subjetivo de la realidad, porque puedes entrevistar a una persona que puede ser una persona narcisista y que puede inventar historias acerca de. Uno como investigador se tiene que dar cuenta, ¿verdad? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo lo reconoces? Sí, pero principalmente la esencia. ¿Participó usted en el movimiento armado, por ejemplo, de México de 1910? Sí. ¿Tiene evidencias de eso? Sí. Pues te dan fotografías, pides tus documentos, incluso cartas y cosas así. Entonces estás comprobando, bueno, que sí hubo una relación ahí de esta persona con este suceso. Y la otra está, bueno, ya cuando quieres cosas más específicas, por ejemplo, ¿conoció usted a Francisco Villa? Platíqueme algo de su historia, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es lo que viene a enriquecer toda esa investigación y que puede tener algunas cuestiones incluso mitológicas o de leyenda acerca del personaje que incluso el mismo entrevistado puede crear. Entonces, ya todo eso nada más son como meros adornos que se le van dando a este tipo de trabajos. Pero también hay gente muy ecuánime, gente que te comenta lo que realmente vivió. Por ejemplo, pasó... Ese es un arte para poder tú discernir qué es cierto y qué no. Ahora, antes no estaba la tecnología como para, a lo mejor en la década de los 30, 40, no se tenía tanta tecnología para hacer esa recopilación. Ahora, por ejemplo, puedes tener el celular, grabar. ¿Qué diferencias hay de ese antes, ahora, y qué beneficios te brinda esa tecnología para lograr una investigación más sólida? Claro. Bueno, es más práctico porque pues ahora puedes grabar en el celular, incluso tomar fotografías. Antes tenías que llevar una grabadora de mano y comprar cassettes. O los videos rápidos. Exactamente, si era más pues se hacía el trabajo menos, ahora te lo hace menos tortuoso. Hay mucha información, sí, en la internet, demasiada información, pero, repito, tener cuidado porque no está toda esa información. Incluso yo tengo libros que la gente nunca va a encontrar en internet, sin que no se han subido. Y uno tiene que ir a las fuentes, por ejemplo, para hacer una investigación histórica, pues, sobre arte, pues sí, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a donde encuentras tu material, ¿verdad? Pues que es muy difícil que puedas conseguir. Ahora bien, también puedes ir a las librerías de viejo. Yo voy mucho a las librerías de viejo a ver y encuentras trabajos. Maestro, ahí podríamos decir que es el arco iris del saber, porque ahí requerimos pues de esa investigación. Tenemos librerías, bibliotecas, muchos lugares para poder lograr esa investigación. Mi querido maestro, perdón que te interrumpamos. Vamos precisamente a esta sección que tiene mucho que ver precisamente con lo que comentas, con esta sección que es el arco iris del saber. Si me lo permitimos, esta sección, y regresamos con la entrevista con el maestro Jorge Toribio Cruz Montiel. Adelante. El arco iris del saber en Vértices con el intrépido
Adelante, Pablo Blancas, maravilloso. Estos tráficos de la ciudad de Toluca son un espanto a veces, pero Sí, te dejamos ¿verdad? con tu sección, mi querido amigo. Adelante. Claro que sí, pues muy buenos días. Ya estamos aquí en esta sección del arco iris del saber. Soy Pablo Blancas, aquí en Vértices, el punto y la línea de la diversidad. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor no va muy acompañado de lo que estamos hablando. Muy interesante, por cierto, con el maestro. Pero vamos a hablar acerca de las fobias. Y es que todos hemos sabido que todos tenemos miedos a veces irracionales a cosas que no sabemos ni por qué. Y podemos hablar de las fobias. Las fobias son estos trastornos, estas ansiedades que se caracterizan obviamente por un temor muy intenso y a veces irracional hacia algún objeto, hacia alguna circunstancia o hacia alguna situación. Y estas vienen derivadas precisamente de algún trauma, alguna situación que vivimos en la adolescencia o en la niñez. Las podemos adquirir también por imitación o porque a lo mejor lo vimos en alguno de nuestros familiares y se nos quedan como muy arraigadas, ¿no? De momento, por ejemplo, esto de no salgas porque la inseguridad está muy horrible y no sé qué, genera una fobia que se puede transmitir a los hijos o a otras personas de la familia y pues generamos ese miedo a salir. Y es que pueden existir varias fobias, que son las fobias naturales, que son las que traemos ya en la genética bien grabadas, como el miedo a la oscuridad, o fobias que pueden ser, por ejemplo, sociales, creadas por la misma sociedad, como el ejemplo que puse acerca de salir. Y obviamente va a tener algunas repercusiones físicas, como puede ir desde una sudoración, una palpitación excesiva, la respiración agitada, pues obviamente dependiendo del grado del miedo que nosotros lleguemos a sentir hacia ese objeto o esa situación. Voy a hablarles rápidamente de algunas fobias muy comunes, como es la aracnofobia, que mucha gente la tiene, este miedo a las arañas. Tenemos la claustrofobia, ¿no? A veces vemos películas o situaciones donde los ponen en espacios bien chiquititos y hasta nosotros nos asfixiamos así de, no me imagino estar en esa situación, en ese espacio tan cerrado y nos genera pues un trastorno de ansiedad. Tenemos por ejemplo, la acrofobia, que es este miedo a a las alturas, o la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos. Estamos ahí en nuestra casa encerrados. Y yo no sabía que existía el miedo irracional al vómito, que es la emetofobia, ¿no? Es que no me gusta vomitar o ver vomitar a alguien, que son fobias medio raras. La clorofobia, que es el miedo a los payasos, que es la más común de todas, ¿no? Desde la película de eso, pues ahí nació. ¿Qué es lo que podemos hacer en contra de estas fobias? Pues existen terapias que podríamos llamarle terapias de choque, que no es otra cosa más que la terapia de exposición. Si yo tengo una aracnofobia, bueno, tener un acercamiento conducido obviamente por un especialista de la conducta, en el cual pues yo me tenga que enfrentar a estos animalitos y pues ver que no tienen ningún motivo para tener esta fobia, muchas veces por el aspecto. Aquí lo que cabe aclarar muy bien es que, bueno, hablando de esto de la diversidad, es que existe esta palabra llamada homofobia, que es un término pues que está mal aplicado, porque no es tener miedo a las personas homosexuales, es más bien se ha interpretado de mal manera. El decir homofobia se refiere más bien a este miedo que genera la ignorancia del conocimiento sobre este tema, ¿no? O sea, todos sabemos que a veces la homofobia nace de la ignorancia, de no saber de esta comunidad, de cómo manejarse, del machismo, del estereotipo, etcétera, y pues se genera esta fobia que está pues mal catalogada por el nombre, o sea, la raíz latina no va en concordancia con esto, y pues tener ahí un poquito de cuidado de repente en cómo lo usamos, ¿no? Entonces recordemos que desafortunadamente el miedo pues es una respuesta involuntaria a algo desconocido, y pues hacia allá va ese término. Entonces, ¿cómo ves, mi querido Carlos, estas fobias? ¿Qué fobias tienes tú? Que nos cuente la gente ahí en los comentarios a qué le tienen miedo, y pues vamos a trabajar con estas fobias que de repente nos limitan para poder desarrollarnos, salir y ser. Así es, pues hablando de fobias, yo creo que ya le tengo miedo a la humanidad, mano. Con todo lo que está pasando a nivel global, las guerras que a veces dice uno, esto como para qué, finalmente estás perjudicando a toda la aldea global. Creo que no nos damos cuenta que creo que a veces los peores enemigos es la misma humanidad. Yo creo que ya eso me da fobia. Ya es una cuestión, yo creo que ya de humanidad, creo que ya no me van a dar miedo ni las serpientes, ni las arañas, ni nada de eso, porque las personas, oye, me decía Óscar Aguirre,
que a veces muchas personas que tienen, ¿cómo era? De las serpientes de boca, ¿qué? Lengua de víbora, ¿no? A veces eso es lo peor, ¿no? Entonces ya para qué quieres más. Bueno, no, sí, ya con eso. Ya para mí hay muchos. Así es, amigo. Pues muchas gracias, Pablo, por esta sección. Y no te olvides, Pablo, de visitarnos ahí en la obra de teatro Las Otras, un acto de Eva. El próximo 14 de marzo a las 6 de la tarde en el Aquelarre. Ahí vamos a estar, nos vamos a tomar fotos con el maestro Mitro y con todo el elenco. Y pues vayan y ya por ahí nos vemos. Es diversidad de las mujeres, de la comunidad trans, todo. Se habla de mujeres, pero tienen que ver la obra. Pues así es, vamos a acabar con esa homofobia, esa transfobia, pues conociendo cómo es para no tenerle miedo a lo desconocido. Así es, amigo. Pues cerramos y gracias. Hasta el próximo arcoíris. El arcoíris del saber en Vértices con el intrépido Pablo Blancas. Wow, mi querido maestro, seguimos con el programa porque hablando de las librerías, las bibliotecas, tenemos saluditos. Flor Yadira Xochiquetzal y muchos saludos a todos los conductores, felicidades al invitado, gran amigo, investigador y escritor, definitivamente uno de sus libros que ha dejado huella, el Grupo Atlacomulco, que lo tengo, verdaderamente ahí en ese libro pude conocer desde Maximino Montiel Olmos, si no me equivoco, hasta nuestros días, hasta Peña Nieto, que me quedé ahí, bueno, con el libro, ¿no? Hasta ahí. Y bueno, también tenemos saludos de Dumont, ahí donde está, ya perdí el mensaje. Muchos saludos a todos los conductores. Bueno, ya lo perdí, ahorita lo busco porque se me fueron los mensajes aquí. Maestro, pues síguenos platicando qué tan importante es precisamente estos medios impresos para lograr que una investigación sea más certera, más creíble. Claro. Más responsable. Todos, pero repito, el internet te ayuda, sí, pero no del todo, no es absoluto, volvemos al tema, no hay muchas cosas realmente, por ejemplo, archivos privados que siguen siendo privados y que no se dan a conocer, entonces, pues el internet y sobre todo con la ahora cuestión de la inteligencia artificial que te va diciendo cosas, pues está todavía en este caso en pañales, es decir, que falta muchísimo realmente porque te saque información realmente, para empezar confidencial, y en segundo lugar que sea certera, ¿no? Pero fíjate que es muy apasionante la investigación, hermano, porque te transporta, cuando tú estás haciendo un trabajo histórico del tema que tú quieres. ¿Te sientes parte de? No, hombre, es una cosa tremenda porque sientes que cambias de realidad y de alguna manera cambias de realidad, estás en el presente, pero transportarte. O sea, que vives pasado, ese momento. Sí, físicamente estás aquí. Ajá. Pero a mí me ha pasado, pero mentalmente, incluso espiritualmente, pierdes la noción de esta realidad y te transportas. Es como si te mimetizaras en ese momento histórico. Y pasan cosas muy extrañas. Mira, Carlos, por ejemplo, me ha pasado que estoy tan clavado en la investigación y pensando en el pasado acerca de un tema, y como que alguien te jale y te dice, mira, esta información es muy probable que la encuentres en tal biblioteca de tal lugar, y más o menos ese está en tal periódico, por decirte algo, y tú te programas para el tiempo ir a ese lugar, y es como y encuentras esa información, es como si llamaras a aquellos protagonistas de aquel momento histórico y te dijeran, estás investigando sobre esto, yo te voy a dar este trabajo, esto que tú quieres encontrar, y te lo ponen prácticamente en la mano. O sea, son cosas muy extrañas que solamente he de imaginar que a los investigadores profesionales les llega a suceder. Te repito, en mi caso eso a mí me ha dejado así perplejo, no sé cómo puede ser posible. Perdón, ahí no te entra como esta situación de que quiero cambiar la historia, pero ya no puedo, porque ya estás como parte de, te sientes en ese contexto y quisieras cambiar parte de, o te conviertes a alguno de los personajes, pero no puedes cambiar la historia, o la cambias en tu mente solamente, claro está. Pero si la cambias en tu mente, entonces ya no estás haciendo un trabajo más apegado a la realidad. Okay. Entonces no puedes ser un investigador de esa naturaleza porque no eres creíble. Y tarde o temprano, si tú falseas esa realidad, tarde o temprano alguien la va a descubrir. Pero se ha hecho, Claro, mucha gente. Cuando dicen de la historia oficial y la historia. Sí, por ejemplo, tenemos el libro más reciente de
de este famoso López Obrador, que acaba de hacer un trabajo donde ya muchos investigadores, ¿verdad? Pues están diciendo, oiga, eso no es. Pues esto no es, ¿por qué no se puso al ero? ¿Por qué habla usted tonterías acerca de este tema? Pero ven, fact, ya salió. Lo mismo pasa con gente, por ejemplo, me ha pasado con muchos prestaplumas que he tenido. Han publicado sus trabajos y de repente encuentras que eso ya lo dijo alguien y aparece curiosamente en Google, ¿no? En la internet. Entonces te das cuenta que es gente que se roba esa información y que no da crédito a la persona que... Qué fuerte. Que la dio a conocer. Qué fuerte, porque cambias todo un esquema, mi querido maestro. En este caso, ¿sí? Hermano, es lamentable porque no eres profesional, claro, y no le estás dando a los investigadores o periodistas o historiadores el mérito que realmente se merecen, sino que tú haces tuyo algo que no es tuyo. Ay, no, pero y eso pasa mucho, tú lo sabes. Alteras la historia. Una y dos, también es una manera así de alterar la historia. Si no estás dando se ha hablado desde que yo era niño, cuando decían la historia oficial y la historia, ¿cómo le dicen? La historia oficialista y la historia real, o tiene otro nombre que se me fue ahorita. Pero mira, tenemos preguntas. Te saludan Dimón Regalos, que dice, aquí ya te tienen preguntas, pero primero te mandaron saludos y ahora la pregunta es, ¿un investigador puede cambiar el curso de la historia? Esa es una. Y la segunda, ¿qué tan importante es la honestidad en el investigador? También te saludan desde Argentina, La Rioja. Saludos para todos, besos y abrazos desde La Rioja. Evermore, un saludo a Argentina que nos están viendo. Ahí están las preguntas. ¿Un investigador puede cambiar el curso de la historia? ¿Y qué tan importante es la honestidad en el investigador? No puedes cambiar el curso de la historia. Más bien puedes interpretar lo que va a suceder con base a todo el conocimiento acumulado de una investigación, la comprobación de hipótesis que deben de ser falseables, es decir, que se pueden refutar a sí mismas, y el momento de la teoría. Cuando tú generas todo este cúmulo de información y de conocimiento, puedes interpretar la historia. Por ejemplo, el grupo Atlacomulco ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque viene un nuevo régimen, entre comillas, político, que es Morena. Con base a toda la investigación desde el siglo XIX hasta la época contemporánea y la formulación de hipótesis y de teorías que se han recopilado hasta el momento contemporáneo, puedes predecir si realmente el Grupo Atlacomulco dejó de existir. Es una organización política mexicana, internacional. ¿Ya me entiendes? Y eso me lo han cuestionado, me lo han preguntado muchas veces. Entonces sí puedo predecir ahorita que no, que el Grupo Atlacomulco está más activo que antes, porque tengo las bases y las evidencias para poderlo demostrar. Aunque esas bases, estas pruebas a veces se pueden desaparecer, como ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, como por ejemplo si nos vamos a la época de la Edad Media, que dónde quedaron los libros apócrifos, por ejemplo, si nos vamos en esos momentos históricos. Siempre queda una huella, Carlos. Por ejemplo, esto que tú estás diciendo, ¿cómo sabes que había esos libros apócrifos? Sí, porque finalmente ahí están, ¿no? Debe de seguramente hay algo. Con un escrito que esté, puedes hacer toda una interpretación universal de ese momento histórico. Me acuerdo ahorita del tema de Egipto, ¿no? Que quedan ahí antecedentes con una cosita pequeña y ya sabes de fulanitos, tanitos. Exactamente, así es como funciona. Pero para eso necesitas ser un investigador muy profesional para poder llegar a todo ese tipo de conocimiento, de sabiduría. Y la otra pregunta que dices, la segunda... La honestidad. Pues ya lo habíamos comentado, tienes que ser completamente honesto en esto. Uy, no, pues porque si no, hermano, te repito, llega en un año, en 10, no sé, o después hasta en 100, alguien y digan, a ver, fulano tal dijo esto hace 100 años y no es cierto, aquí está el documento. No, hombre, pues... Te desentierran, mano. Ya tenemos un minuto para esta parte. Pregunta, aquí también nos comentan. ¿Qué pasa cuando un investigador hace una publicación y luego el mismo investigador se contradice en otra publicación? ¿Qué pasa con esas historias? Al contrario, esto es muy positivo porque recuerden que todas las hipótesis y todas las teorías para llegar a una investigación, a formular nuevo conocimiento, deben de ser falseables. Es decir, tú pudiste estar en un momento determinado de acuerdo con la investigación que hiciste porque eran los elementos que tenías, pero
no sé, al año, a los 2 años, puedes decir, híjole, ¿qué creen? Que con base a este nuevo cúmulo de información y todo este rollo, ahora sucede que muchas de las cosas que yo dije y que consideraba como más apegadas a la realidad, no es que no lo sean, sino que se transformaron. Pero estás presentando elementos. Claro. Cuando hablabas pero, nada más, cuando hables ahí y pues no estás presentando elementos. No, porque entonces hay contradicción. Hay contradicción. Hay falta de conocimiento. ¿Qué te parece si vamos ahora a la otra sección que viene nuestro querido amigo? Ahorita le marcamos a una amiga que está vía telefónica, ahorita le llamamos a nuestra querida amiga Rebeca, que la esperen ahí en el Aquelarre el próximo... Es sábado a las 6 de la tarde, ahí en Juan Aldama Sur 119. Tienen espectáculos ahí cada 8 días, danza, de todo hay en Aquelarre. Además la magia, que es muy importante, ahí también investiguen ahí a Juan Aldama Sur 121, es delicioso ese lugar, tienen que acudir. Luego le hablo a mi querida Rebeca. Ahora vamos con la sección Medianoche en Times Square con Juan Alberto Pichardo y regresamos con nuestro invitado. Medianoche en Times Square, en Vértices, con el soberano Juan Alberto Pichardo. Wow, siempre como que en las noches en Times Square. Adelante tu sección. Times Square. Hoy vamos a hablar de Gene Kelly, un verdadero galán, vamos a decirlo así. Yo en lo personal siempre lo he visto como una sonrisa maravillosa, una gran expresión corporal, atlético, bueno, en fin. Gene Kelly fue un destacado actor, ahí está, a ver si nos los pueden poner y quitarme a mí, por favor. Ahí está. Gene Kelly fue un destacado actor, cantante, bailarín y director estadounidense. Wow. Nació el 23 de agosto de 1912. Mira qué guapo era, en Pittsburgh. Falleció el 2 de febrero en Beverly Hills. ¿Qué es lo que nos aporta Gene Kelly en este mundo del tap? Como lo habíamos dicho, ya hablamos de Bill Robinson, hablamos de Fred Astaire, pero también ahora me toca hablar de Gene Kelly. Él aportó al tap y a la comedia musical ya la introducción de lo que es el ballet y lo atlético que puede ser la ejecución del tap. Entonces ahí lo estamos viendo bailando también, ejecutándose. Él aportó también la narrativa. Antes nada más era como que el tap muy, vamos a decirlo, de exhibición. Él ya lo que hizo fue totalmente poner la narrativa del tap dentro de lo que es la historia de cualquier comedia musical o de cualquier película. Eso también él aportó. Introdujo también el jugar con varios elementos dentro de lo que es la escenografía de las películas y de la comedia musical. Hay una secuencia de Un americano en París de 16 minutos donde mete tap y jazz que está galardonada como una de las mejores escenas más completas dentro de la historia del cine. Y obviamente hay que mencionar una de sus grandes películas también que hizo, fue Cantando bajo la lluvia, donde podemos ver una totalmente danza con la lluvia, como les había dicho, la lluvia, los elementos, la banqueta, el paraguas, todo eso fue lo que nos aportó Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Y la Sociedad Cinematográfica de Estados Unidos lo tiene como el actor 15º más importante de la industria norteamericana del cine internacional, bueno, cine norteamericano, y pues su Oscar que se ganó en Hello Dolly. Entonces ese es Gene Kelly. Guapísimo, Carlos, míralo. O sea, realmente para mí es un hombre guapísimo, con un gran aporte, maravilloso, ¿verdad? Vean los videos, vean la película Hello Dolly, Un americano en París, y vean, obviamente, Cantando bajo la lluvia, para que se den cuenta de lo que estamos diciendo, de lo maravilloso que él es, bailando la banqueta, bailando la lluvia y jugando con todos los elementos narrativos de la película. A ver si salgo, Juan, a ver, saquen así. A ver, ya van así quedé, con mira. Carlos, con Gene Kelly. Así quedé. Ay, maravilloso. Oye, qué barbaridad, con estos actores maravillosos que son modelos, grandes personalidades de la época, que como que se ha perdido un poquito ese esquema de glamour también en el hombre, ese tema de personalidad, de caballerosidad, y él lo tenía todo. Tenía todo,
y es un gran maestro. Inteligente, todo, ¿no? Un Y gran maestro del tap, y sobre todo lo que yo le admiro mucho fue la ejecución aeróbica y de ballet que tenía él al realizar sus películas, al realizar sus ejecuciones, y eso es lo que actualmente se está haciendo, porque tú ves, por ejemplo, una obra ya, poniéndome un poquito al contexto real, New York, que es una obra que hizo Lin Miranda. Tú ves esos elementos que Gene Kelly puso en 1950 y aquí lo estamos teniendo ya en... ¿Habrá actores de esa, Sí, hay otro guapísimo. ¿Así grandes o ya no? Ya actuales. Hay ¿Cómo uno quién? Aaron David. No lo conozco. Es una cosa maravillosa que lo vamos a ir viendo todos estos actores. Ahorita estamos ¿Hay rescatables ahora? Ya sí, no, y guapísimos, y guapísimos. O sea, bueno, pues tenemos que, dicen 30 segundos para cerrar tu sección. ¿Qué es tu sección? Pues amigo? bueno, sigan estas clases como que le estamos dando de historia de teatro musical, porque hablamos de Alfred Astare, de Bill Robinson y ahora de Bill Kelly, y vamos a empezar a hablar ya de los modernos. Rita Hayworth, yo me acuerdo de las ¿verdad? mujeres, esta Rita Hayworth, qué guapa, qué elegancia esta qué mujer de los vamos a hablar 40. de las mujeres. Ay, ¿por qué no hablas de ella? Sí, vamos a hablar de las mujeres también que aportaron mucho a la comedia musical, entonces a todo lo que es el teatro musical, pero de la pues, ópera de María Callas, es un referente. Vamos a ir desglosando esta maravilla de lo amigo. que es el teatro musical. Pues muchísimas gracias y pues cerramos tu cierre. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. No se pierdan más sección de Medianoche en Times Square y sigan soñando con el teatro musical. Medianoche en Times Square, en Vértices, con el soberano Juan Alberto Pichardo. Juan Alberto Pichardo. Así es, Juan Alberto Pichardo, cerramos. Oye, Juan, qué padrísima la sección, bravo. Oye, estamos a punto de cerrar, amigo. ¿Con qué cerramos? Ahorita que te haga una pregunta, pero así tenemos un minuto. Todos mis amigos, pues hace años, qué gustazo. los aprecio mucho. Arriba el Sobre grupo todo, Tlacomulco, amigo. Arriba No, de la montaña. La montaña. Oye, porque también habemos gente buena en los grupos de Atlacomulco, de Toluca, de La Rioja, de Córdoba, de la aldea global, ¿cómo no? ¿Qué podemos decir ya para cerrar? El arte, ¿con qué nos vamos? El arte de la investigación, ya para cerrar. El arte de la investigación, que no nos asustemos, Carlos, porque te escuché decir que le tenías miedo ya a la humanidad. Pues es que no manches, ya ves tú yo qué lo que onda con esta humanidad. les quiero comentar es que recuerda que el ser humano es asesino y criminal por naturaleza, es ladrón por naturaleza. Y también, bueno, tiene su otro lado, pero es una naturaleza que se encuentra incluso hasta en los animales, incluso hasta en las plantas. Hay plantas carnívoras ¿no? Entonces, no tenemos que asustarnos, son procesos históricos que siempre se han vivido y que se seguirán viviendo. Exacto. Y simplemente saber esto nos ayuda y nos impulsa a continuar, hermano. No hay que tener miedo. Al contrario, si vemos una situación en la que nosotros se parezca que seamos vulnerables, enfrentarla, y si es necesario, pues la vida de otro a la tuya, pues la del otro, ¿no? Exactamente. Así es, ¿no? Mira, y te mandan saludos desde aquí, también tenemos público desde el celular, desde La Rioja, te están viendo desde La Rioja, Argentina. Estimado y queridísimo, muchas Gonzalo, gracias, ahí mira, Gonzalo en vivo para el mundo, ahí está saliendo, también la gente nos puede ver acá desde nuestro celular, ¿cómo le hacen? Pero nos ven directamente. Juan Alberto, una pregunta para el maestro, ya luego le contestamos aquí a Gonzalo. Ahora que nos siga viendo. La cuestión de la investigación, pues, ¿cómo vamos con la investigación? A veces que se parte, por ejemplo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que vemos que ya se están inventando historias y se está perdiendo las cuestiones de la verdadera situación de la autonomía. Bueno, acuérdate que las universidades todas nunca han sido autónomas, es una mentira que nos hacen creer, simplemente el presupuesto de dónde viene, pues de los gobiernos, ¿no? En este caso del Poder Ejecutivo, federal, en el caso del Estado de México, estatal, y ellos recaudan también sus propios impuestos, pero quien decide realmente quién va a ser el nuevo rector, pues siempre viene en este caso pues de los gobernadores, ¿no? Ahora, pues prácticamente parece que la Universidad Autónoma del Estado de México es una institución que ya parece privada,
privada porque te cobran por todo. Me estaban comentando que ya te cobran. Ya antes cobraba bien poquito todo, Sí, las ahora inscripciones, hasta los todo era alumnos una tienen que cosa. llevar papel de baño. ¿Cómo crees? Sí, porque Sí, debe de haber recurso ahí. Y no hay. No, hay, en el caso, por ejemplo, de la educación elemental, es increíble que los padres tengan que comprar cubetas de pintura. 30 segundos, amigo, ¿con qué nos vamos? ¿No? Redes Pues sí. sociales, ¿qué onda? Tenemos 30 segundos, mi Lo que querido. ustedes quieran, lo que ustedes quieran. ¿Un mensaje para el público sobre este tema? Sí, que no se metan a las cuestiones de investigación, es un santo desmadre, no se los recomiendo, se necesita mucha paciencia, constancia, perseverancia y sobre todo horas de trabajo. Si no están capacitados y sobre todo no tienen ese espíritu y los estudios necesarios para hacerlo, en serio, es un desmadre. Mejor, yo también ya estoy cansado de eso, ya no quiero Pues hacer libros. ya vamos, ya hasta se va, no, que no se vaya. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana aquí en Vértices, el punto y la línea de la diversidad. No se pierdan porque hay sorpresas, y además la obra de teatro el próximo sábado en Aquelarre, Aldama Sur 119, en el corazón de Toluca. Gracias a nuestro querido productor general Oscar Aguirre, a producción aquí, a nuestro máster Fausto Muciño Durán, a Grace en los controles técnicos y a todo el equipo. Gracias. Esto es Vértices. Hasta la próxima. Ese es el programa. Cadena Radio MX presenta Vértices, el punto y la línea de la diversidad, con Carlos Mitru, con la participación siempre espectacular de... Y siempre es espectacular, ¿eh? Pablo Blancas, el intrépido; Daniel Delgado, el reservado; Juan Alberto Pichardo, en Vértices, el punto y la línea de la universidad. Chicos y chicas. Y ya silencio, chicos, porque si no les saco mis ojos amarillos de la Diana Salazar, ¿ok? Ya incorpórense, chicos. Daniel, que de Delgado no tiene nada. Ándale, Pablo, queremos más cuentos sin retorno, qué miedo. Juan Alberto, que anda con la dramaturgia. Y siempre es espectacular, ¿eh? En Vértices, con Carlos Mitru. ¿Qué onda, galán? 1, 2, 3. Adiós. Pero que se escuche, sí estás galán, ¿eh? 6 años nos respaldan. Claro que es espectacular. En Vértices, comenzamos.